últimas 2 semanas hemos estado estudiando acerca o contestando la pregunta: ¿qué es la adopción? ¿Qué es la adopción? Hemos contestado esa pregunta y hemos estado hablando de las implicaciones de ser adoptados. Hemos dicho que Dios, el que nos escoge, el que nos llama a sí mismo, el que nos da privilegio, el que nos colma de favores y misericordia a causa de ser sus hijos. Hemos dicho que Dios tiene una naturaleza paternal. Hemos dicho que la adopción es de naturaleza trinitaria. ¿Por qué es de naturaleza trinitaria? Porque Dios el Padre escoge, Dios el Hijo hace la obra que permite que seamos adoptados, y Dios el Espíritu Santo aplica esa obra en nuestra vida, cambiando nuestro corazón en la regeneración. También hemos mencionado que la adopción trae cambios en nuestra relación con Dios, trae cambios en nuestra relación con la iglesia, y también trae cambio en nuestra relación con el mundo, con Dios, con el mundo y con la iglesia, que es la familia de Dios. Y es importante esto porque cuando el hombre cayó, ¿qué perdió? La relación con Dios. ¿Qué cambió? Su relación con el mundo. ¿Y qué se distorsionó? Su relación con su familia, su esposa, y comenzaron las peleas y las luchas de poder. Pero Dios en Cristo restaura la vida y restaura y nos hace hijos, nos vuelve a aquella relación por medio del sacrificio de su Hijo y cambia nuestro corazón por el poder del Espíritu Santo de Dios. También mencionamos que Dios nos había dado muchos privilegios, eso lo mencionamos la semana pasada. Entre esos privilegios estaba que recibíamos el espíritu de adopción. El segundo era que nos cambia la semejanza de Cristo. El tercero es que nos disciplina para la santificación, por medio de la santificación, ¿verdad? También nos consuela por el amor y tiene compasión de nosotros como hijos. Además, mencionamos, o nos quedamos ahí, que el creyente ahora goza de los privilegios del unigénito Hijo de Dios. Eso no lo hemos dicho. Eso comenzamos hoy. El creyente, por estar en Dios, por formar parte de la familia de Dios, ahora tenemos los privilegios que tiene Jesús con el Padre. Ahora usted y yo también los tenemos. ¿Qué le parece? ¡Qué tremendo! Eso es un maravilloso regalo y misericordia de Dios para con nosotros. Primeramente, este privilegio trae consigo una cosa. Efesios capítulo 1, versículo 6. Efesios capítulo 1, versículo 6. ¿Qué trae este privilegio de que ahora tenemos o gozamos de los mismos privilegios que tiene el Hijo de Dios? Dice allí que debido a que gozamos de esos privilegios, tenemos una cosa muy específica. Dice en el capítulo 1, versículo 6 del libro de Efesios. ¿Tú lo tienes? ¿Quién lo tiene? Léemelo ahí, con fuerza. Para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Por causa de Jesús y de todo lo que Dios se propuso en la adopción, ahora nosotros somos aceptos. Dios nos acepta en su familia. Eso dice la Escritura, somos aceptos en el amado, lo dice claramente. La razón de esta aceptación es Jesucristo en nosotros. Aleluya. Pero también tenemos
en 2 de Corintios 13, 14, otro gran privilegio, 2 de Corintios 13, 14, vaya conmigo a 2 de Corintios 13, 14. Está después de Romanos y 1 de Corintios. Y miren lo que dice allí, en el 13, 14, me lo pueden leer de ahí. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Ahora tenemos la gracia, el amor y la comunión con Dios. ¿Ven? Tenemos comunión con Dios. Tenemos en común con Jesucristo al Padre, como Padre. Tenemos en común con Jesucristo a su glorioso Espíritu. Y tenemos en común con el Padre y con el Hijo a Jesucristo. ¿Les parece cosa pequeña? Tenemos comunión. Eso es lo glorioso. El Evangelio dice, estas cosas hemos dicho para que tengáis comunión con nosotros, dice el apóstol Juan en su carta, primera carta, capítulo 1. Las cosas que escribió era para que tuvieran comunión con Él. Y decía, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y por causa de la adopción y de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, salvándonos, haciéndonos parte de la familia, nosotros tenemos una santa comunión y estamos en una comunidad con Él. Aleluya. Jesucristo oró por esto, Padre, que estén con nosotros, yo en ellos y tú en mí, para que sean uno. Y bien, si seguimos viendo, por causa de ser hijos y por causa de lo que Cristo nos dio, ahora tenemos vida. Tenemos vida. Antes estábamos muertos, ya no. Antes existíamos, ahora no. Ahora no, debido a que tenemos el derecho de ser hijos de Dios, también somos llamados a la vida eterna que está en su Hijo. Es una gran realidad. Tenemos, junto con todas estas cosas, una herencia eterna. La heredad de los mortales tiene caducidad. Ahora voy a hablar en español. Lo que te dejan tus papás cuando te mueren se acabará. Si es material, si es un legado material, esas cosas se destruirán con el tiempo. De hecho, si te sobreviven, tú no las podrás llevar contigo. Una casa, por ejemplo. Ahora, con los materiales de este tiempo, una casa a los 100 años como que no es como las casas de antes. ¿Ven? Pero tienen fin, tienen caducidad, se acaba. A menos que sea un legado eterno lo que tú le dejas a tus hijos. En ese caso, el legado tiene que estar relacionado con la adopción, con ser parte de la familia de Dios. La Biblia dice que debido a que somos parte y tenemos los mismos privilegios del Hijo, como Él es el heredero de todas las cosas, también usted y yo, al tener lo mismo que Él, somos herederos de todas las cosas, y estas cosas son eternas. Mire lo que dice la Biblia en Romanos. Esto me lo va a leer Hugo, tú me lo vas a leer. Romanos. Denle un micrófono a Hugo. Me van a leer Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Gracias. Romanos capítulo 8, versículo 17. Y veamos
esa herencia eterna por la que hemos sido favorecidos. Esa herencia eterna, ¿saben lo que es? La gloria que el Hijo tenía con el Padre antes de que el mundo fuese, que Él dijo que donde yo estaba, yo quiero que ellos estén para que ellos vean mi gloria. Esa gloria, Él nos va a hacer participantes de ella. Y eso es maravilloso. A veces lo menospreciamos como poca cosa. Eso sucede cuando estamos ciegos. Mire lo que dice ahí, Hugo, lee. Romanos 8, 17. Préndelo, Hugo, está apagado. Hugo, está apagado. Está apagado. Ok, léelo ahora. Dice la palabra del Señor. Y si hijos también herederos de Dios, y coherederos con Cristo. Y coherederos con Cristo. Así que, continúa. Coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que justamente con Él seamos glorificados. Aleluya. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Note que si somos hijos, también somos coherederos. Y somos coherederos junto con Cristo de todo lo que le pertenece al Padre y al Hijo. Me acuerda aquella historia que Jesús contó sobre el hijo pródigo y el hermano mayor. Cuando estaba hablando con el hermano mayor, le dijo lo siguiente al hermano mayor: hijo, tú siempre has estado conmigo y todo lo que yo tengo es tuyo. Él se estaba quejando de que no tenía ningún corderito, y era porque tenía una mentalidad de que lo que pertenece al Padre era solo del Padre. Pero el papá tenía la mentalidad: no, lo que es mío es tuyo. Esa es la mentalidad que Dios nos transmite en su palabra. Él nos hace herederos de todas las cosas. Somos verdaderamente hijos suyos, legítimos, adoptados por Dios. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesús. Entonces, cuando tiene tantas cosas y tantos papeles y tantas divisiones en la Biblia. Ok. Ok. Llegamos. Este Dios nos dio, como dijimos, comunión. Nos dio la herencia y nos dio todas las cosas juntamente con Cristo. Pero, miren lo que dice Hebreos, capítulo 6, versículos del 11 al 12. Hebreos, capítulo 6, versículos del 11 al 12. ¿Lo tenemos? Dice la palabra: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas.
¿Qué pasa con los hijos adoptados? Los hijos se comportan como hijos. Y cuando digo que un hijo se comporta como hijo, no es que un hijo se comporta irresponsablemente, sino que como su papá trabaja, su hijo también, ¿qué hace? Se esfuerza y trabaja. Y aquí nos dice que aunque la herencia es algo que Dios nos da, eso no significa que el hijo es un quedado, es un vagoneta, es un perezoso. Al contrario, el hijo es esforzado, el hijo tiene una actitud solícita. ¿Ve? Dice, muestra la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Eso lo dice en el libro de Hebreos. O sea, el hijo es perseverante en todo lo que Dios le ha enseñado, en todo lo que es, en la vida santa. El hijo persevera. Persevera en fe, o sea, en obediencia y en paciencia. ¿Qué significa? Que a pesar de que sufre, continúa. Es solícito, obedece porque persevera en la fe, pero también, debido a la paciencia, continúa, se sigue esforzando, imitando así a los santos de todos los tiempos, como dice aquí, no sé, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredaron las promesas. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mire, amado, la adopción bajo la ley romana era un acto legal por el cual un hombre escogía a alguien fuera de la familia para que fuera heredero de sus posesiones. A veces esta persona tenía hijos, pero no quería que heredaran, porque eran unos sinvergüenza. A veces no tenía hijos y él mismo adoptaba a un hijo, lo amaba, lo criaba y le daba todo lo que tenía y había trabajado. Esta herencia se dividía entre los distintos hijos. Esta herencia se dividía entre los distintos hijos. Sin embargo, a diferencia de esta herencia que se dividía entre los distintos hijos, esto equivalía a que no todos tenían toda la herencia, sino una porción pequeña de la herencia. A diferencia de ellos, nuestra herencia no es así. La herencia del creyente no es como esa que se divide en pedazos pequeños. Nuestra herencia, a pesar de que hay incontables herederos de Dios por medio de Jesucristo, es una herencia plena y entera. Cada creyente, de alguna manera individual, recibe toda la herencia. Todo lo que es del Padre y del Hijo le pertenece al creyente. Sin embargo, a otro creyente, todo lo que es del Padre y del Hijo le pertenece al creyente. No se agota nunca, dura para siempre, es incorruptible, es inaccesible, es eterna y no es un pedacito de herencia, es toda la herencia. Nosotros también somos herederos de Dios. Él es nuestro Dios, no en una porción pequeña. Él es nuestro Dios en toda la extensión de su ser. Él es todo nuestro. ¿Ves? Él es todo mío, pero también es todo tuyo. Y eso no lo disminuye como Dios. Asimismo, su herencia es toda mía, pero si tú has creído es toda tuya y no la disminuye porque es una herencia eterna e incomparable e infinita porque procede de Dios. ¿Ve la diferencia de esa herencia de Dios y de la nuestra? Estos privilegios conllevan la responsabilidad de un servicio gozoso al Padre. Dios nos da estos privilegios, pero nos da responsabilidad. Los hijos se les da responsabilidad. Y ellos, los hijos, la llevan con gozo. El reino eterno de Dios
la plenitud de Dios está llena de gozo. En su presencia hay plenitud de qué? De gozo. Por lo tanto, los hijos que le sirven, aunque en este mundo puedan pasar ciertas penurias y carencias, sirven gozosamente al Padre. El gozo de Jesús era servir al Padre. Él amaba y se deleitaba en la presencia de su Padre. El gozo de un hijo de Dios, ¿cuál debe ser entonces? Servir al Padre y hacerlo con gozo. Esto nos lleva a analizar y evaluar nuestra propia vida, lo que hacemos para el Señor. ¿Lo hacemos porque lo tenemos que hacer, porque se espera de nosotros, o lo hacemos con gozo, voluntariamente? Tal vez algunos de nosotros comenzamos como Pablo, que lo arrastraron a ellos. Pero una vez Pablo experimentó y se arrepintió, comenzó a servir con gozo. ¿Sí? Al principio fue llevado por Dios a su presencia y humillado por Dios, transformado por Dios. Pero al experimentar a Dios, como Dios es gozo, Él se llenó de gozo en su presencia y comenzó a servir, aún en los sufrimientos, con gozo. De hecho, ¿quién fue el que dijo estas palabras? Está siempre gozosos. Hermanos, regocijaos. Otra vez os digo, regocijaos. Y en otra, regocijaos en el Señor siempre. Lo que lo definía él era el gozo. Mire, esto incluye un amor reverencial y al mismo tiempo infantil por el Padre. Voy a explicar esto porque se puede malentender. Este servicio gozoso al Padre implica un servicio y un amor reverencial al Padre, pero al mismo tiempo infantil. ¿A qué me refiero? Lo reverenciamos y lo respetamos con honor porque hay que honrar a nuestro Padre. Pero también delante de Él somos como niños y a Él no le molesta eso. La característica, lo que hace un niño es su habilidad para creer. Si tú le dices a un niño que tú puedes tirarte de un edificio y sobrevivir, él te cree y se tira. Si tú pones a un niño en una mesa y le dices, lánzate en mis brazos que yo te voy a recoger, él te cree. Y lo hace. El otro día estaba viendo un video de un niño que vio a un hombre dar una vuelta hacia atrás. Como nadie le había dicho que él no podía hacerlo, él lo hizo y dio la vuelta. Y lo pusieron. Y de momento alguien fue corriendo detrás. Un papá fue corriendo detrás porque pensaba que su hijo se iba a romper la cabeza. Pero cuando todo el mundo se quedó observando como que, y hasta la hermana que estaba allí, se quedó. Nadie le había dicho. Pero él creía que podía. Porque nadie le dice que eso era peligroso y que no podía. Los niños creen. Dios quiere que nosotros nos acerquemos a Él con ese corazón que cree en Dios. Pero no como los niños que creen ciegamente. Y debido a sus creencias ciegas muchas veces se lastiman y hasta se matan. Sino creer en Dios porque sabemos que nuestro Padre es poderoso. Creer en Dios de manera así tan. Debemos también someternos a nuestro Padre en todas las cosas. Debemos someternos a Dios en todas sus providencias. Debemos aceptar cuando Dios dice que no. Y honrarlo. Y debemos aceptar cuando Dios dice que sí y honrarlo.
Debemos ser hijos que imiten a su padre, como hijos amados, adoptados. Nuestra responsabilidad es imitar a nuestro padre. Él da unas pisadas y nosotros debemos pisar donde él pisa. Jesús mismo dijo: ejemplos he dado para que imitéis o sigáis mis pisadas. Ve que en la adopción como hijo, la responsabilidad, un hijo se parece a quién? A su padre. Nuestra labor es parecernos a nuestro padre. Como un hijo se goza en agradar a su padre, así el creyente busca. El creyente busca en agradar a Dios en todas las cosas. Eso es lo que Dios quiere que yo hagamos, agradarle en todas las cosas. Debemos seguir sus principios de conducta. Debemos amar sus leyes, sus estatutos y sus decretos. Debemos asimilar estas cosas en nuestro corazón y caminar en ello. Lo mejor que le puede pasar a un creyente es la transformación y el cambio que Dios hizo en su vida. De un hijo de Belial, o sea, de un hombre impío, a un hijo de Dios, de un hombre santo y piadoso. ¿Ven? Hijo de Belial en hebreo significa impío en español, porque en español el hebreo no tiene adjetivos así. Por lo tanto, en hebreo, cuando queremos decir algo, por ejemplo, si decimos que a una persona le gusta consolar, se le llama ver a ver, hijo de consolación. ¿Ve? Una persona que ama, hijo del amor. Una persona que tiene misericordia, hijo de la misericordia. Una persona que practica el bien, hijo de la bondad. Así es que se dice. Y se traduce como bondadoso. Hijo de Belial es un hombre impío, como los hijos de Eli, que eran hijos de Belial. Cuando usted lo busca en el texto, en el original, donde dice que eran hombres impíos, lo que dice es hijo de Belial. Nosotros fuimos pasados de hijos de Belial, de gente impía, a hijos de Dios. Ahora somos personas piadosas, con una nueva identidad. Tenemos un Padre, ya no somos huérfanos. Tenemos un Dios, tenemos esperanza, no somos extranjeros. Aleluya. Ya no somos hijos de condenación. El pródigo no tenía que hacer nada para que el padre lo adoptara. Amigos que me escuchan en la iglesia y amigos que me escucharán a través de las redes, tú no tienes que hacer nada para que el padre adopte. Eso es una decisión del padre, adoptar. Pero sí se va a manifestar en tu vida el que ha sido adoptado. Dios producirá en tu vida primeramente arrepentimiento para vida. Habiéndote despertado y producido arrepentimiento, Él te da fe. Debido a la fe, crees lo que Él dice y te arrepientes. Mira cómo es un círculo vicioso. No es un círculo vicioso, un círculo bondadoso. Un círculo bondadoso. Él te da fe, te llena de su amor, te llena de su gracia, pone nuevos deseos, nuevos anhelos por un cambio nuevo del corazón. Produce en ti el querer por la nación, porque Él tiene una buena voluntad para contigo. Tal vez tú vas por la vida huérfano y
yo quiero decirte que Dios te puede adoptar y cambiar tu vida. La Biblia dice, mas a todos los que recibieron, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Aleluya. Lo que nos lleva a la próxima pregunta en esta noche. La pregunta es, ¿qué es la santificación? Esa es la próxima pregunta que nos proponemos contestar o comenzar a contestar, Dios mediante, en esta noche. ¿Qué es la santificación? La santificación es una obra de la libre gracia de Dios. Es una obra de la libre gracia de Dios por la cual aquellos que Dios ha escogido desde antes de la fundación del mundo fueron escogidos para ser santos. Estos que fueron escogidos antes, en el tiempo, serán transformados por la poderosa operación del Espíritu Santo, quien les aplica la muerte y la resurrección de Cristo, y quien renueva su imagen corrompida para que sea un nuevo hombre, a imagen de Dios, en justicia y santidad de la verdad. Yo voy a repetir todo esto y vamos a ver el texto, porque es una definición complicada, así que repito. La santificación es una obra de la libre gracia de Dios, por la cual aquellos que ha escogido desde antes de la fundación del mundo para que fuesen santos son en el tiempo, por la poderosa operación del Espíritu Santo, son transformados y renovados conforme a la imagen de Dios. A ellos el Espíritu les aplica la muerte y la resurrección de Cristo. Ellos tienen puesto en su corazón la simiente de arrepentimiento para vida y todas las otras gracias, de tal manera que cada día más y más hacen morir el pecado y muestran que se han levantado en vida nueva. Una de las características del creyente en la santificación es que, como dice el apóstol Pablo, cada día nuevo hace morir las obras de la carne. ¿Cómo? Por el Espíritu. Vamos a probar eso con las Escrituras. Hace unas semanas atrás dijimos que Dios es el que justifica por medio de la fe. Discutimos la justificación de vida. Luego discutimos de la fe. Luego discutimos de la adopción. Y ahora estamos discutiendo acerca de la santificación. Aquello que Cristo hizo por nosotros cuando nos justificó, que nos sacó de la posición de condenados y nos llevó a la posición de hijos. Aquello que Él logró por su obra en la cruz del Calvario y a través de su vida cumpliendo toda la ley, ahora en el tiempo, por el poder del Espíritu Santo, se nos aplica a nosotros. El poder de su resurrección, el poder de su muerte, el poder de sus hechos. El Espíritu Santo comienza a obrar en nosotros, produciendo el querer como el hacer por su buena voluntad. Y todo comienza en Efesios capítulo 1:4, donde dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Por lo tanto, el destino de aquellos que Dios adopta como hijos es la santidad. La santidad de vida es una evidencia de haber sido transformado por Dios. Esta santidad comienza adentro y se deja ver afuera. Lo que ocurre adentro, el nuevo nacimiento y las transformaciones y la renovación del entendimiento, comienza a verse en la vida diaria mientras actuamos, mientras hablamos, mientras nos movemos. ¿Ve? Eso se llama
mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Mira cómo comienza todo esto. El que nos separa para comenzar en este camino santo, ¿quién es? El Espíritu. ¿Cómo lo hace el Espíritu? Él lo hace por medio de la palabra. La palabra de Dios produce en nosotros convicción de pecado. Nos lleva al arrepentimiento, produce fe, y el Espíritu nos separa del estilo de vida y de la clase de vida en que nos movíamos. Nos has dado una vida diferente, una vida nueva. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. La Biblia dice que somos santificados por el Espíritu. Repito esa palabra, 2 Tesalonicenses 2:13. Hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Donde se nos enseña que Dios nos separa del mundo por esa obra del Espíritu, que produce en nosotros fe para creer en la palabra, que es la verdad. ¿Ven? Creer la palabra. No todos creen la palabra. Y algunos creen cosas que dice la palabra, pero no como ella me enseña, sino como ellos quieren, como ellos quieren. Mire, en Romanos 6, en el versículo 4 al 6, mire lo que dice la Escritura. Primero dice que somos sepultados, en el versículo 4, juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó a los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Esa vida nueva es el camino de la santidad. O sea, la razón de lo que Cristo hizo es para llevarnos a nosotros que estábamos muertos en una vida nueva que se caracteriza por la santidad. Mire lo que dice allí. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también la seremos en su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Así que la vida de santidad, a la cual nos llama el Espíritu, es una vida que no tan solo nos libera del pecado, ¿verdad? Que fue lo que hizo Cristo, sino que nos dice claramente cuál es nuestro propósito en la vida. Ya tú y yo no le servimos al pecado. Nosotros ahora somos siervos de Jesucristo. Miren, es una excusa barata que usan las personas diciendo, es que yo soy pecador y no puedo evitarlo. No. Esa es tu identidad antes de Cristo. La Biblia dice, vosotros erais, mas ahora habéis sido santificados. No, ahora tu identidad, si eres de Cristo, es que eres santo. ¿Ves? Lo que te define es que eres santo. Sí, puedes caer en pecado, pero tu identidad es que eres santo. Antes eras un impío que vivía de espaldas a Dios. Por lo tanto, tu identidad era la impiedad y el pecado. El pecado era tu Señor, tu gobernante. Ahora el pecado ya no es tu gobernante ni tu Señor, ni te define ni es tu identidad. Tu identidad viene de Jesucristo, en la santificación. La Biblia dice claramente ahí que ya nosotros andamos en vida nueva y lo hizo. Cristo hizo para fin de que no sirvamos más al pecado. Cuando hacemos entonces y servimos al pecado, estamos haciendo una confesión.
Si vivimos la vida practicando el pecado, si tú vives la vida practicando el pecado y diciendo que eres humano para seguir excusando tu pecado y practicando el pecado, tú no eres cristiano. ¿Qué? Dale a la hermana que quiere hacer un comentario. Mira a ver si tiene el favorito. Gracias, hermano. Dígame, hermano, Es que hay gente que dice, no puedo evitar el pecado, ¿verdad? Y dicen que son pecadores, pero aún hay otros que son peores aún porque dicen, es que Dios me ama aunque yo siga pecando. Es como que cogen el amor de Dios y lo estiran tanto como si Dios te dice, es que Dios me acepta tal como yo soy. Y la verdad es que Dios nos recibe tal como estamos y nos ama a pesar de lo que somos, ¿verdad? Porque no es que nos ama como somos, es que nos ama, ¿verdad? Bien a pesar de lo que somos nosotros. Pero Dios nos ama tanto que no nos va a dejar iguales. Es como tú dices, es un proceso de santificación. De hecho, Jesucristo vino a librarnos de qué? De la condenación y del señorío del pecado. Si vivimos y morimos practicando el pecado, ¿de qué nos salvó Cristo? Fíjense que no estoy diciendo que el hombre no peca y que el cristiano no peca. Lo que estoy diciendo es que el pecado no es lo que define al creyente, lo que define al creyente es la santidad. Porque hemos sido llamados para dar en vida nueva, para no servir más al pecado. Tenemos que tener cuidado cómo usamos la doctrina. Porque muchas veces decimos cosas que llevan a muchos a ofender a Cristo y a convertir en libertinaje la gracia de nuestro Dios. La Biblia dice que aquellos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Estamos negando al Señor. De hecho, el Judas dice que los que dicen esas cosas están destinados a condenación, porque están falseando la verdad, están enseñando una mentira. Porque la realidad es que la ira de Dios se derrama sobre toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con su injusticia la verdad. Cristo vino para cumplir con la justicia de Dios, le dio el pago a Dios por nuestro pecado, pero nos llama y nos salva y nos perdona, no para que sigamos en ese camino, sino para que andemos en vida nueva. Que también lo dice otro pasaje que todos nosotros conocemos: aquel que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Aleluya. Miren, Efesios 4, versículos 23 al 24, nos habla de lo que sucede en la persona que está siendo santificada por el Espíritu y por la palabra. Acuérdense que como es el Espíritu y la palabra lo que nos separa, también es el Espíritu y la palabra lo que nos mantiene en el camino de la santidad. El que nos inicia en la vida del Hijo de Dios es el Espíritu y la palabra. El que nos mantiene en la vida del Hijo de Dios es el Espíritu y la palabra. Y miren lo que dice la Biblia en Efesios 4, 23 al 24. Léeme eso, Angélica. Efesios 4, 23 al 24. En cambio, temen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Póngase la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Esa es la versión viviente, ¿verdad? Es la versión viviente, pero lo dice claramente. En la versión Valera dice: renovados en el espíritu de vuestra mente.
y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios, en justicia y santidad de la verdad. O sea, la vestimenta que nos distingue ahora no es que yo soy pecador, no es el pecado. No, la vestimenta que el creyente lleva ahora no es que yo soy la justicia de Dios. Soy llamado por Dios a vivir en justicia y santidad. ¿Cómo lo dice la versión tuya? Viene otra vez esa parte angélica, esa versión distinta. Vestirse, dice, mire. Póngase la nueva naturaleza, creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Así que esa nueva naturaleza nos devolvió lo que perdimos en el jardín para que andemos ahora en justicia y en santidad. Lo dice claramente allí. Yo soy un proponente de la gracia de Dios. Creo que somos salvos por gracia, pero también la Biblia declara que la gracia transforma, la gracia cambia, la gracia hace nuevas todas las cosas, la gracia cambia nuestro corazón, cambia nuestras metas, cambia nuestros sueños, cambia nuestra perspectiva, cambia nuestra manera de hablar, nuestra manera de ver el mundo, nuestra manera de vivir. La gracia, al irrumpir en nuestra vida, cambia nuestro mundo. Y nos renueva nuestra mente, nos reprograma, renueva nuestra manera de pensar para que ya no seamos conformados por los principios de este siglo y de este mundo. En el libro de los Hechos, en el capítulo 11, versículo 18, luego de que Pedro está hablándole a los judíos de lo que Dios hizo en la vida de Cornelio, de sus familiares, algunos judíos que estaban allí quedaron en shock por lo que Dios hacía cuando llamaba a la persona. Y dijo lo siguiente, Hechos 11, 18. Entonces, oídas estas cosas, callaron. ¿Qué fue lo que oyeron? Los argumentos de lo que, la obra que Dios estaba haciendo entre los gentiles, que hizo a través de Pedro en la vida de Cornelio. Y ellos oyeron las cosas que sucedieron allí, dijeron lo siguiente, callaron, porque los que manda el capitán no gobiernan marinero, y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. ¿Está claro, no? Porque ellos pensaban que ellos eran el único pueblo, los judíos. Pero Jesús desde el Antiguo Testamento está hablando y dice que en su nombre esperarán los gentiles. Además, la promesa al principio, ¿a quién se le hizo? ¿A un judío? No, se le hizo a Adán y a Eva. De tu hijo saldrá, de ti saldrá la simiente. Esa simiente es la que vino a salvar. Y esa promesa Dios la hizo ¿a quién? A la humanidad. Está ahí registrada para que nadie se gloríe en su presencia. Dios desde el principio tenía este plan de llamar a diversos hijos a la gloria. Y ahí vemos que en la santificación Dios llama al arrepentimiento para la vida. Dios es el que hace esto. En Hebreos 6, del 11 al 12, dice, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas.
Ese versículo lo mencioné ahorita para la adopción. Pero ahora, noten que la santificación, que es la obra del Espíritu que nos separa por la fe y el poder de Dios para la vida santa, una vez nos da vida, nos potencia para vivir esa vida. De manera que tú y yo en Cristo podemos ser solícitos y perseverantes. Ahora ya no somos colaboradores. Y por eso dice, a los creyentes, en Hebreos, deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. O sea, en la santificación la persona progresa en la santidad y en justicia y en las virtudes que Cristo le imparte por su poder. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Hermano, y si no llego hasta el fin, pues es obvio que si no llegas hasta el fin y mueres en esa condición, tú no eres cristiano. Tú eras una virgen insensata, que tenías apariencia de piedad. Estabas esforzándote con tus fuerzas humanas. Usaste tu fuerza humana para tratar de hacer la obra de Dios en tu vida. Para este tipo de vida de santidad se requiere la obra del Espíritu y la palabra. Y todo eso viene del poder de Dios que es fiel. Por eso es importante que sepamos que realmente hemos sido llamados por Dios a esto. Porque si hemos sido llamados y hemos sido renacidos por el poder sobrenatural de Dios, todo lo que es nacido de Dios perseverará en santidad hasta el fin. Porque el que persevere hasta el fin, dice la Biblia, este será salvo. Y aquí el autor sagrado le dice que él ora para que ellos, ¿qué hagan? Perseveren. Él desea que muestren la solicitud de servir y servir a Cristo hasta el fin. ¿Por qué? Porque muchos de los hebreos estaban volviéndose otra vez a Moisés por miedo o por la presión familiar o por diversas cosas. Y el libro de los hebreos proclama que Cristo está por encima de todo, por encima de los ángeles, por encima de Moisés, porque Moisés es un siervo, pero Cristo es Señor, porque los ángeles son criaturas, pero Cristo es el creador. Y Él tiene autoridad en lo que manda, porque la iglesia es su dominio, es su casa. Mire, en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 9, ¿qué dice Roberto? Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Ok. Aquí claramente nos habla a los hijos de Dios. Esta palabra es para los que hemos creído. Primero, no podemos pretender que los que no conocen a Cristo se comporten como si lo conocieran. Una persona que es hijo de Belial, es impío, que no tenga a Dios ni le busca, se va a comportar como lo que es. Así que no se sorprenda cuando lo vea comportándose como lo que es. Lo que sí nos debe sorprender es a uno que se llama a sí mismo hijo de Dios y camina como hijo de Belial. Si uno habla como hijo de Belial, como hombre impío, si uno vive como hombre impío,
si uno actúa como hombre impío. Uno es un impío. Y eso es lo que está diciendo ahí el texto. Juan dice claramente, todo aquel que es nacido de Dios no practica, o sea, no tiene el pecado como un hábito, no es lo que lo distingue. Ahí lo dice. ¿Por qué es lo que lo distingue? Dice, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Qué es lo que distingue a un salvado? La presencia de Dios en su vida, guiando su vida por el poder de la palabra, dirigiendo sus pasos, lo distingue. Al andar en ese camino, no está pecando, porque está viviendo para el propósito para el cual Dios lo llamó. ¿Ve? El propósito que Dios lo llamó es glorificar al Padre, viviendo una vida que le refleje, una vida santa, glorificar al Padre, viviendo una vida que le refleje. Sed pues vosotros santos, porque yo soy santo. Pues una vida que le refleje, una vida santa. Fuimos llamados para reflejarle y glorificarle. Y ahí lo dice, no es para practicar el pecado. Estas personas han nacido de Dios. Y Dios, cuando te hace nacer en su familia, te llena de poder, de amor y de dominio propio. Pero muchas veces no ejercemos lo que se nos da. Así que el creyente busca ejercer lo que se le da. Tenemos que buscar ejercer eso que Dios nos ha dado y ser solícitos hasta el fin para plena certeza de la esperanza. Eso se llama hacer firme en tu vocación y elección. Que se deje ver de manera evidente que tú eres uno de los que Dios llamó, de los que Dios justificó, de los que Dios adoptó, de los que Dios le dio su espíritu, de los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios, de los que hacen el bien, porque Dios produce en ellos el querer, como el hacer, por su buena voluntad. Efesios capítulo 3, versículos 16 al 19, dice que estas personas viven son fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. No, es que no tengo fuerza. Yo soy uno de esos cristianos carnales. Eso no es bíblico, ¿sabes? En la Biblia, un cristiano carnal no era uno que estaba practicando el pecado. Era uno que tenía una debilidad mental y pensaba que se era más espiritual si era de Pablo, o si era de Pedro, o si decía, no, que yo soy de Cristo. Eran personas que estaban buscando al Señor Jesucristo y hacer su voluntad, pero eran carnales en el sentido de que muchos de ellos pensaban que al seguirlo tal o cual líder era más espiritual. A eso le llaman carnales. Pero ahora la gente le llama cristiano carnal a aquel que vive practicando el pecado. Eso no es un cristiano carnal, eso es una persona que practica el pecado. Es importante ir a los textos antes de usar eso como una excusa para practicar el pecado. Es como un hermano débil en la fe. ¿Qué es un hermano débil en la fe? ¿Un hermano que practica el pecado y lo tiene por hábito? No. Un hermano débil en la fe es un hermano que su conciencia, al ser débil, piensa que un día es más santo que el otro, que si como esto estoy en pecado, si no como esto, pues no estoy en pecado. Y esas cosas que son minucias lo ponen a temblar. Y él se pone nervioso. Y a eso se le llama débil en la fe. ¿Ve? Entonces el Señor le dice a los hermanos que son maduros, no discutas con el hermano por esas cosas. No discutas por eso. Que si comer esto, que si comer lo otro, que si vamos a adorar este día o adoramos este otro día. Que si es circuncido, que si no es circuncido.
que si no hago esto me pierdo. Dice la Escritura que en la santificación somos fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite, en el versículo 17, Efesios 3:17, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad de la altura, de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Eso que está hablando de la santificación. ¿Cómo podemos conocer el amor de Dios y llegar a vivir en plenitud? Para ello tenemos que ser fortalecidos con el poder del Espíritu Santo. ¿Ve? Que habite en nosotros por medio de Cristo y que se manifieste en una vida de fe, en una vida que se arraiga a las cosas de Dios, a su amor, a su gracia, a su perdón y a las cosas que Cristo nos enseñó. Una vida que se cimenta en la enseñanza de Cristo y de sus apóstoles, cimentados en el amor. Una vida que continuamente busca profundizar en el conocimiento de Dios, en su amor, en la altura. ¿Ve? Dice ahí, en Colosenses, estamos terminando, en Colosenses 1:10 al 11, dice el propósito de esta vida de santificación. Esta vida de santificación tiene un propósito. Dice, Colosenses capítulo 1, versículo 10 al 11, para que andéis como es digno del Señor. La vida de santificación, y lo que Dios hace en nuestra vida, se manifiesta que andamos como es digno del Señor. Dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios. Así que la persona santificada que ha sido separada de Dios continuamente está creciendo en fe, creciendo en esperanza, creciendo en amor. ¿Ve? Esa persona crece y esa persona lleva fruto en toda buena obra. Esa persona anda como es digno de aquel que lo llama. En sí mismo esa persona no es digna, pero ya que Cristo lo ha llamado y lo ha salvado y lo ha transformado, Él le ha llamado a caminar por esa senda de dignidad, de una dignidad que representa al que lo llamó, como es digno del Señor. O sea, ahora el creyente en santidad se comporta como uno que le pertenece a Dios. Lo que tú hagas, habla de Dios. Lo que no haga, habla de Dios. Romanos capítulo 6, versículos 4 y 6. Ya lo habíamos leído. El propósito de todo era para que no sintamos más al pecado. Y el último versículo de esta noche se encuentra en Gálatas 24-25. Muchos de nosotros pensamos que esta es mi manera de vivir santa es para una élite en el pueblo de Dios. No es que en el pueblo de Dios hay unos que son más santos que otros, no. Todos los creyentes son santos porque han sido separados para vivir vida santa. Y la Escritura dice en Gálatas, ¿qué es lo que caracteriza a estos creyentes? ¿Qué caracteriza a estos creyentes? Gálatas, capítulo 5, versículo 24 al 25. Pero los que son de Cristo, estos creyentes santificados, los caracteriza lo siguiente: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Quién ha hecho eso? Los que son de Cristo, los que han sido separados, los que han sido dados del Padre al Hijo, los que han sido justificados, adoptados, los que han creído, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y mire el versículo 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Qué dice tu versión, Angélica? ¿Qué es diferente?
pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. O sea, vivir por el Espíritu es seguir la vida, la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Qué buena traducción. Se parece mucho a Romanos. En el capítulo 8, donde la Biblia dice: todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ellos han sido separados por el Espíritu para vivir vidas santas. ¿Por qué? Porque Dios así lo determinó. Sed pues vosotros santos, porque yo soy santo. Y Dios así lo predestinó cuando dijo: los escogí desde antes de la fundación del mundo para que fuesen santos. Pablo en Romanos 8 dice: para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y el Hijo de Dios se le conoce en la Escritura como el Santo de Dios. ¿Ve? El Santo de Dios. Vamos a hablar. Padre, te doy gracias por la palabra que ha sido estudiada en esta noche. Te ruego que por tu Espíritu, tú, Señor, trabajes esta palabra en cada corazón que aquí se ha dado cita, y en cada corazón que escuchará esta palabra desde su hogar, sea de esta iglesia o de las otras iglesias de Cristo, o personas que no sean de la iglesia. Te ruego que tu Espíritu Santo les ilumine, les guíe, les enseñe, les dé el arrepentimiento para vida, la fe en Jesucristo. Gracias, Señor. Te ruego estas cosas. Ayúdanos, Señor, a perseverar en la santidad, porque tu palabra dice que sin santidad nadie verá al Señor. Ahora te rogamos por Dios, para que tú extiendas tu mano sobre su vida. Te ruego que tú extiendas tu mano sobre ella y la alcances allí donde se encuentra. Toca su cuerpo, ayúdale en medio de atravesar lo que está atravesando. Pon tu mano sobre ella. Padre, sana su condición y extirpa, Señor, las rocas que está produciendo en su cuerpo. Sabemos que su familia padece estas cosas, pero tú eres capaz de hacer todo nuevo también. Te ruego también por la hija de Yari que fue operada, intervenida hoy, para que tú le ayudes, Señor, y estés con ella en este día y todos los días. Bendícela y alcánzala. También te rogamos por Ana, para que tú la guardes allí donde se encuentra y fortalezca su cuerpo. Y a Mary, Señor, para que tú lo levantes y despiertes. Y a Lucy y a Dolón, para que tú les ayudes, Señor, fortalezca sus pulmones y fortalezca los brazos de Lucy. Presento también a Raquel y a todos los hermanos, a todos los enfermos, a los que no he mencionado, a toda la familia, a los que están aquí y a los que no están aquí. Padre, te ruego por sus vidas, para que les ayudes a perseverar en la santidad, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Salúdense en el amor de nuestro Señor Jesucristo. La gracia de Dios sea con ustedes.